Oigan, cabrones. ¿Toda la fuerza que les da el rancho se la vendieron a un coyote? Se arrastran como si se hubieran tragado 1 kilo de gusanos de maguey. ¿Quieren que hoy los dé de baja a todos? El viento helado, nacido en las cumbres de la Sierra Tarahumara en Chihuahua, azotaba sin piedad las mejillas de los reclutas. Pero más cortante que ese viento gélido era la voz del mayor Javier Montenegro, oficial de operaciones, que gritaba desde una tarima con un megáfono en la mano. Campo de entrenamiento de la 15ª Brigada de Infantería Centauros del Norte, del Ejército Mexicano. Aquello era un infierno que superaba cualquier descripción. Soldados con gorras rojas de instructor, gritando como posesos, empujaban a los reclutas hacia un lodazal, y observando la escena, el mayor Montenegro no sostenía una vara de mando, sino el hueso grasiento de una pierna de carnitas. El suelo negro del campo de entrenamiento ya se había convertido en un pantano pegajoso por la lluvia del día anterior y el sudor de los soldados. De las bocas de los hombres que repetían el ejercicio PT-8, torsión de cuerpo completo, brotaban gemidos que sonaban a últimas palabras. Un soldado vomitaba, otro rodaba por el suelo sujetándose una pierna acalambrada, y sobre ellos, la lluvia incesante de gritos despiadados de los instructores creaba una cacofonía que nublaba la mente. Sin embargo, en un rincón de este infierno existía un mundo completamente distinto, dentro de la carpa del puesto de mando. El olor que se filtraba por las rendijas no era de sudor, sino el aroma delicioso de la barbacoa y el tufo agrio del tequila. El mayor Javier Montenegro estaba sentado, con las piernas cruzadas sobre una mesa de campaña, observando el entrenamiento. A su lado, 2 capitanes y un sargento primero lo atendían como si fuera un rey, rellenando su vaso una y otra vez. Mi mayor, los novatos de esta generación son una porquería. Hay que darles más carrilla para que se les quite lo pendejo, dijo el comandante de la compañía de apoyo al combate con una sonrisa servil mientras llenaba el vaso vacío de Montenegro con tequila. Montenegro se limpió los labios grasientos y soltó una risita. Así son todos los mocosos de ahora. Con sus celulares y sus chingaderas, tienen la cabeza hueca. Creen que el ejército es un campamento de verano. Oye, mira a los del tercer pelotón. Son un desastre. Dile a un instructor que los ponga a hacer lagartijas con la cabeza en el charco. A la orden, mi mayor. Mientras el capitán tomaba la radio para dar a los instructores una orden que rayaba en el abuso, Montenegro masticaba un trozo de barbacoa y soltaba un eructo de satisfacción. Mientras ellos convertían el sufrimiento de los soldados en la botana de su borrachera, en la entrada del campo de entrenamiento se detuvo un viejo Humvee militar. La puerta se abrió y un par de botas militares pisaron el suelo fangoso. El lodo salpicó y mató el brillo de las botas de combate, pero la fuerza con la que pisaron la tierra era innegable. La persona que bajó del vehículo llevaba las insignias de subteniente del ejército, como si acabara de graduarse. Una camisola de campaña holgada y una gorra de combate que le cubría gran parte del rostro pálido. A primera vista, parecía una mujer soldado de aspecto frágil. Sin embargo, su mirada era más fría y afilada que el propio viento de la sierra. Su nombre era Elena Vargas. Edad, 39 años. La general de división más joven en la historia del ejército mexicano y la mujer que, en 3 días, asumiría el mando de esta 15ª Brigada. Un arma humana que en el legendario Cuerpo de Fuerzas Especiales, CFE, se había ganado el apodo de la víbora ejecutando operaciones antiterroristas. La razón por la que se había quitado las 2 estrellas de plata de sus hombros y se había puesto la única barra de oro de un subteniente para aparecer aquí era una sola: esta brigada está podrida. Y no creeré en nada hasta que lo vea con mis propios ojos. Elena Vargas se repitió esto mentalmente mientras se ajustaba el uniforme. La información que su red de inteligencia había recopilado sobre la 15ª Brigada era desoladora. Las denuncias por abusos no cesaban y los accidentes por la falta de disciplina de los oficiales eran constantes. Pero los informes que llegaban a los altos mandos siempre estaban llenos de frases falsas como sin novedad o preparación de combate óptima. Ella había elegido esta peligrosa artimaña para ver, desde el nivel más bajo, el trato que recibían los soldados que pronto estarían bajo su mando. Cuando entró en el campo de entrenamiento, el centinela de la garita, desconcertado, le hizo un saludo militar. Señor.
¿A dónde se dirige? El soldado estaba boquiabierto ante la aparición de una subteniente desconocida. Nunca antes había visto a un oficial llegar al campo de entrenamiento solo y con equipo de campaña, sin un asistente. Elena le devolvió el saludo con torpeza y recitó la identidad falsa que había preparado. Soy la subteniente Sofía Ríos, recién transferida a la compañía de Plana Mayor y Servicios. Se me ordenó observar y participar en el entrenamiento de campo. ¿Dónde se encuentra el oficial de operaciones? Su voz era baja pero clara. El centinela, titubeando, señaló con el dedo la carpa de mando. Está en la carpa central, mi teniente. Pero ahora mismo está de muy mal humor. Entendido. Gracias. Elena caminó hacia la carpa. Con cada paso, la terrible escena del campo de entrenamiento se revelaba ante sus ojos. Los labios de los soldados que se revolcaban en charcos de agua helada en pleno diciembre estaban morados. Sus uniformes, mojados y rasgados, ya no cumplían su función, y el miedo se reflejaba en los rostros de quienes cruzaban un puente de cuerdas sin ningún equipo de seguridad visible. Según el reglamento, ya deberían estar en un periodo de descanso, pero los instructores no dejaban de hacer sonar sus silbatos. Al acercarse a la carpa, un olor nauseabundo a alcohol le golpeó la nariz. Elena frunció ligeramente el ceño. Este momento le resultaba más repugnante que las noches que pasó sin dormir en territorio enemigo durante sus días en el CFE. Respiró hondo una vez y levantó la lona de la carpa. Señor. Me presento. Subteniente Sofía Ríos. Con la novedad de que se me ha ordenado incorporarme al entrenamiento de campo a partir de esta fecha. El ambiente dentro de la carpa se congeló al instante. Las manos de los capitanes que levantaban sus vasos de tequila se detuvieron, y la mirada del mayor Javier Montenegro, que masticaba carnitas, se clavó en Elena. Sin siquiera tragarse la comida, la examinó de arriba abajo con una mirada desagradable y pegajosa, como la de un mercader regateando en el tianguis. ¿Y esto qué es? Ah, ¿así que tú eres la nueva subteniente de la que hablaban? Montenegro, recostado perezosamente en su silla, se hurgaba los dientes con un palillo mientras hablaba. Su actitud era tan arrogante que ni siquiera se molestó en devolverle el saludo. Afirmativo, mi mayor. Me presento de acuerdo al protocolo de entrenamiento. Elena respondió manteniendo la posición de firmes. Sus ojos escaneaban con precisión el uniforme desaliñado de Montenegro y las botellas de alcohol desparramadas sobre la mesa. Montenegro soltó una risita. Oigan, comandantes, ¿escucharon eso? Dice, protocolo de entrenamiento. Señorita, esto no es la escuela. ¿Y qué hace una mujer en un entrenamiento como este? Las mujeres como tú le hacen un favor a la defensa nacional sentaditas en una oficina, sirviendo café. ¿Entendido? Ante las palabras de Montenegro, los oficiales a su alrededor soltaron risitas burlonas. Era un comentario claramente sexista y casi una insubordinación, pero Elena no cambió de expresión. Por dentro, un impulso de volcar esa mesa y romperle las articulaciones a Montenegro la consumía, pero lo contuvo apretando con fuerza los puños. Aún no era el momento. Para un soldado no hay distinción de género. Recibiré el mismo entrenamiento que los demás. La respuesta firme de Elena hizo que el rostro de Montenegro se contrajera. Hizo un gesto con la mano, como si estuviera fastidiado. Ah, mira cómo responde la señorita. Se ve que tienes agallas. Bueno, inténtalo. Pero si luego vienes llorando y suplicando que te mande a casa, te juro que no habrá piedad. Montenegro se levantó y se acercó a Elena con paso lento. Un fuerte olor a alcohol emanaba de él. Le dio unas palmaditas en el hombro y le susurró al oído con una voz baja y lasciva. Ese uniforme te queda un poco grande. No te hace lucir bien. Después tendré que darte unas clases privadas para corregir tu postura. El cuerpo necesita ser flexible para aguantar bien el entrenamiento, ¿sabes? Era un acoso sexual evidente. La mirada de Elena se volvió feroz. Por un instante, todo su cuerpo se vio envuelto en un aura asesina,
La misma que solo aparecía justo antes de romperle el cuello a un enemigo en sus días del CFE. Pero Montenegro, borracho, no percibió esa aura y siguió sonriendo con malicia. Tomaré nota, mi mayor. Lo registraré. ¿Registrar? ¿Qué, vas a escribir en tu diario? Ja, ja, ja. Oye. Ve allá junto al ejercicio 8, la lechuza, y ponte a rodar. Ahora. Ante el grito de Montenegro, Elena dio media vuelta y salió de la carpa. Apenas salió, el viento frío le enfrió la cabeza acalorada. Revisó la pequeña grabadora que llevaba en el bolsillo. La luz roja parpadeaba claramente. Voy a recoger cada una de tus palabras. Todas esas palabras sucias que has escupido se convertirán en la soga que te apriete el cuello. Elena se dirigió directamente al lodazal. Los soldados la miraban de reojo. Nunca habían visto a un oficial, y menos a una mujer, revolcarse en el barro como ellos. Oiga, la de la lechuza. ¿Creyó que por ser oficial se iba a salvar? Meta la cabeza en el lodo. Un instructor con gorra roja le gritó a Elena. En realidad, los instructores también parecían incómodos. Imponer un castigo físico a un oficial era delicado, pero con Montenegro observando, no tenían otra opción. Elena, sin decir una palabra, hundió la cabeza en el agua fangosa. El lodo helado le entró por la nariz y la boca, pero no se inmutó. A su lado, un soldado jadeaba con dificultad. En su placa de identificación, cubierta de lodo, se leía Sargento Miguel Ángel Ramírez. Con la cabeza aún en el barro, le habló en voz baja a Elena, que luchaba por mantenerse firme. ¿Mi teniente se encuentra bien? Tómelo con calma. Ese loco digo, el mayor, está borracho y no sabe lo que hace. Si se esfuerza demasiado, se va a lastimar. Elena giró ligeramente la cabeza para mirar al sargento Ramírez. Un sargento con cara de niño. Tenía los labios partidos y sangrando, pero sus ojos reflejaban preocupación por la subteniente recién llegada, más que por sí mismo. Elena esbozó una leve sonrisa en medio del lodazal. Estoy bien. Soy un soldado. Si ustedes lo hacen, yo también. Pero usted es mujer. Ese tipo la va a tratar peor solo por eso. Hace un rato le dijo al comandante de pelotón. Oiga, 88 y 89. Dejen de cotorrear. Pecho a tierra. Media vuelta. El silbato del instructor interrumpió la conversación. Elena y el sargento Ramírez volvieron a revolcarse en el barro. 1 hora, 2 horas a medida que pasaba el tiempo, la intensidad del entrenamiento se volvía asesina. Montenegro salió de la carpa, trajo una silla y se sentó a observarlos como si estuviera viendo una pelea de perros. Oye, subteniente. Tienes el culo muy levantado. Así no vas a poder tener hijos. Bájalo más. Los comentarios insultantes de Montenegro resonaron por todo el campo de entrenamiento a través del megáfono. Los rostros de los soldados se contrajeron. Incluso para ellos, esas palabras eran difíciles de escuchar. Pero Elena obedeció las órdenes en silencio. Su uniforme de combate ya estaba rasgado y cubierto de barro, irreconocible. Las palmas de sus manos estaban despellejadas y sangrando, y un dolor agudo le recorría las rodillas. Pero su postura no vaciló. Su condición física podría haber disminuido desde sus días en servicio activo, pero su fuerza mental seguía siendo la de una líder de élite de las fuerzas especiales. Al atardecer, cuando las sombras de las montañas se alargaban, se concedió un breve descanso. Los soldados se desplomaron en el suelo, jadeando. Elena se apoyó en el tronco de un pino para recuperar el aliento. En ese momento, el sargento Ramírez se le acercó con una cantimplora. Tome, mi teniente. Si no bebe algo, se va a deshidratar. Elena tomó el agua que le ofrecía el sargento. Era agua tibia con sabor a tierra, pero le supo a miel. Gracias, sargento. Pero dime, ¿el mayor Montenegro siempre es así? Le preguntó en voz baja. El sargento miró a su alrededor y suspiró profundamente.
Ni me pregunte, mi teniente. Si solo fuera así durante el entrenamiento de campo, sería una suerte. Normalmente es peor. Juega con los permisos de vacaciones de la tropa, y en las fiestas de la compañía, he visto cómo abofetea a los suboficiales en fila. El mes pasado, porque un conductor se quedó dormido, le pateó el casco con sus botas militares mientras conducía, y casi tuvimos un accidente. La mirada de Elena se endureció. La situación era mucho más grave de lo que había imaginado. Esto iba más allá de una simple falta de disciplina, eran actos criminales. ¿Y los comandantes de compañía o el comandante del batallón no informan de esto? Los comandantes de compañía no tienen poder. El oficial de operaciones los intimida con su antigüedad y anda presumiendo que es amigo del comandante de la brigada, así que nadie se atreve a meterse con él. Y nosotros, los soldados pues, solo esperamos el día de nuestra baja, viviendo como si estuviéramos muertos. Las palabras del sargento estaban cargadas de una profunda resignación. Estos jóvenes, que sacrificaban su juventud para defender a México, estaban siendo destrozados por la corrupción de sus propios mandos antes incluso de enfrentarse al enemigo. Elena sintió un dolor sordo en el pecho. Le devolvió la cantimplora y le apretó firmemente el hombro al sargento. Aguanta un poco más. Pronto todo cambiará. ¿Sí que va a cambiar? Todo. El viento va a cambiar. Apenas terminó de hablar, se escuchó de nuevo el grito de Montenegro. Oye, Ríos. Ven aquí. Me duelen los hombros, ven a darme un masaje. Es parte de la misión de un subteniente asegurarse del bienestar de su superior. Es una orden. La mirada de Elena, dirigida hacia la carpa, brilló con una luz azulada. Se levantó. El polvo de lodo seco se desprendió de su uniforme. Voy. Elena pronunció esa única palabra y caminó hacia Montenegro. Su andar ya no era el de una subteniente novata y torpe. Eran los pasos sigilosos y amenazantes de una bestia a punto de cazar. El sargento Miguel Ángel Ramírez, al verla alejarse, sintió un escalofrío inexplicable. El viento realmente estaba cambiando. En el aire gélido de la sierra, se mezclaba una llama ardiente. Elena entró en la carpa. Montenegro estaba tumbado en una cama de campaña con los botones de la camisa desabrochados. ¡Ay, qué dolor de cuerpo! Oye, ¿qué haces ahí parada? Ven a masajearme aquí. Quiero probar qué tal tus manos. Elena se acercó lentamente. Se detuvo justo a la cabeza de Montenegro. Lo miró desde arriba y abrió la boca. Mayor Javier Montenegro, ¿es esta orden una instrucción legítima relacionada con el cumplimiento de una misión de combate? ¿Qué? ¿Estás loca, pendeja? Si te digo que lo hagas, lo haces. ¿Tienes mucho que decir? ¿Quieres que arruine tu carrera? Para mí, darte de baja es pan comido. Montenegro se levantó de un salto e intentó agarrar a Elena por el cuello de la camisa. En ese instante, la mano de Elena se movió como un rayo. Con un sonido seco, la muñeca de Montenegro fue interceptada en el aire. ¡Arg! ¡Ay! ¿Qué te pasa? ¡Suéltame! Montenegro gritó, pero la fuerza del agarre de Elena era sobrehumana. Ella apretó su muñeca como si fuera a triturarla y dijo en voz baja, «Quitarme el uniforme está fuera de tu alcance. Pero te aseguro que tu uniforme lo haré trizas con mis propias manos. Puedes esperarlo. Tú, que esto es insubordinación. Policía militar. Llamen a la policía militar». Elena soltó bruscamente la mano que sostenía. Montenegro perdió el equilibrio y cayó torpemente sobre la cama. Elena lo miró con desprecio, y sin mirar atrás, salió de la carpa. «Ten cuidado esta noche, mayor. Nos vemos en 3 días». Sus últimas palabras se dispersaron en el viento nocturno, pero la fría advertencia resonó en los oídos de Montenegro. Montenegro, temblando de ira, arrojó una botella de tequila. «Esa maldita loca. Ya verá lo que le espera. Mañana en el recorrido de obstáculos la voy a dejar medio muerta».
Pero Montenegro no tenía ni la más remota idea de que la persona con la que se había metido era la comandante que se sentaría en la cima de la enorme organización que era la 15ª Brigada. Y que en 3 días, el lugar donde estaría no sería la tarima del campo de desfiles, sino frente a las llamas del infierno. Al caer la noche, el silencio se apoderó del campo de entrenamiento. Los soldados, agotados, dormían, pero Elena no. Dentro de su tienda, sacó una pequeña libreta y comenzó a escribir densamente en ella. No eran simples notas. Era un plan quirúrgico para extirpar los tumores que carcomían a la 15ª Brigada. La estrella de los Centauros del Norte había terminado de prepararse para arder con más fuerza desde el lugar más bajo, en la noche más oscura. 5:30 de la mañana. El sol de invierno en la Sierra Tarahumara es perezoso. Cuando los alrededores aún estaban sumidos en una oscuridad profunda, el toque de Diana resonó agudamente en los oídos. El aire dentro de la tienda era tan frío que se formaba escarcha. Los soldados se levantaron con gemidos y quejidos. El dolor muscular les recorría el cuerpo como si les hubieran dado una paliza, pero no había tiempo para demorarse. Todos sabían instintivamente que un pequeño retraso desataría un infierno peor que el de ayer. Elena dobló su manta y se calzó las botas. Tenía los pies tan hinchados que incluso atarse las agujetas era una tortura, pero sus manos no vacilaron. Salió de la tienda y aspiró profundamente el aire helado de la madrugada. El olor a tierra húmeda se mezclaba con una tensión palpable. Era un olor similar al del campo de batalla. Una densa niebla cubría el campo de desfiles. De la boca de los soldados formados para el pase de lista salía un vaho blanco. En la tarima, el mayor Javier Montenegro, que había estado bebiendo la noche anterior, estaba de pie con los ojos inyectados en sangre. Ya fuera por la resaca o por la rabia, su expresión era aún más feroz que el día anterior. Se metió un calentador de manos en el bolsillo y observó con desprecio a los soldados que temblaban de frío. «Atención. Verifiquen que ningún pendejo se haya escapado durante la noche». Una vez que el oficial de guardia terminó de pasar lista, Montenegro tomó el micrófono. «Ayer vi su patético entrenamiento y fue un espectáculo lamentable. Especialmente ver a una supuesta oficial arrastrándose frente a los soldados me revolvió el estómago. Hoy, pueden esperar lo peor. A los que tengan la moral por los suelos, yo mismo se la voy a reformar». Su mirada se clavó directamente en Elena, que estaba de pie al final de la primera fila. Elena miró al frente, sin pestañear. La comisura de los labios de Montenegro se curvó en una sonrisa maliciosa. La actividad de esta mañana es la pista de obstáculos en la montaña. El que se raje, hoy no come. Muévanse. La pista de obstáculos de la Brigada Centauros del Norte era famosa por su brutalidad. Acantilados que parecían cortados a cuchillo y cuerdas precarias que los unían. Aunque había equipo de seguridad, un mal paso significaba estrellarse contra las rocas y romperse los huesos. El primer obstáculo era una tirolesa. Había que cruzar un barranco de 20 metros suspendido de una sola cuerda. Los soldados, con el rostro pálido de miedo, se pusieron los arneses. Entre los insultos y las prisas de los instructores, el mayor Montenegro señaló a Elena con su vara. «Oye, Ríos. Tú das la demostración». Ordenar a una recluta, y además a una subteniente recién llegada, que hiciera la demostración en lugar de un instructor era un claro acto de acoso. Los soldados murmuraron entre ellos. Pero Elena avanzó en silencio. «A la orden». Con manos expertas, enganchó el mosquetón a la cuerda. La forma en que sus manos enguantadas agarraron la cuerda no era la de una novata. «Preparada. Fuera». Con la orden del instructor, Elena se lanzó al vacío. Un soldado normal se habría tambaleado para mantener el equilibrio o habría reducido la velocidad por el miedo, pero Elena era diferente. Su cuerpo, como si fuera uno con la cuerda, se deslizó manteniendo una línea horizontal perfecta. Los músculos de sus piernas se tensaron, manteniendo un equilibrio impecable. Los sentidos afinados durante años de rapel desde helicópteros y saltos a gran altitud en el CFE no se habían oxidado. En un abrir y cerrar de ojos,
Aterrizó en el punto de llegada al otro lado del barranco, a 20 metros de distancia. Incluso su aterrizaje fue impecable, sin un solo movimiento de más. Entre los soldados se escapó un pequeño «wow» de admiración. Incluso los instructores parecían sorprendidos. Pero la cara del mayor Montenegro se arrugó como un chicle masticado. La imagen que esperaba era la de una subteniente gritando colgada de la cuerda o forcejeando torpemente. «Oye, Ríos. Regresa». Montenegro gritó por el megáfono. Elena, que recuperaba el aliento en el punto de llegada, lo miró. «¿Quién te dijo que fueras tan rápido? Esto es un entrenamiento de campo, no un circo. Tu postura fue un desastre. Odio a la gente que ignora los fundamentos y solo busca atajos. Cruza de nuevo. Ahora». Era una queja absurda. Remontar la misma cuerda por la que había descendido era un esfuerzo físico varias veces mayor. Los soldados miraron a Montenegro con rabia, pero a él no le importó. Elena volvió a agarrar la cuerda. Su mirada se volvió gélida. Cumpliendo la orden. Comenzó a moverse hacia atrás, tirando de la cuerda solo con la fuerza de sus brazos. El dolor de desafiar la gravedad le oprimía los hombros, pero aguantó mordiéndose el labio. Gotas de sudor le corrían por la barbilla y caían al profundo barranco. Cuando regresó al punto de partida, Montenegro se acercó y le dio unos golpecitos en el casco. ¿Cansada? Por eso digo, ¿qué hace una mujer sufriendo aquí? Si me lo pides de rodillas ahora mismo, te eximiré del resto. O podrías llamarme, papi. Los instructores cercanos hicieron como que no oían y giraron la cabeza. Elena, jadeando, levantó la vista hacia Montenegro. El pelo sudado se le pegaba a la frente, pero su mirada ardía. Un soldado no tiene papis. Solo superiores y subordinados. Por favor, deme la siguiente orden. Esta maldita. Justo cuando Montenegro levantaba la mano, se oyó un golpe sordo y un grito detrás de ellos. ¡Ayuda! La cuerda se soltó. Un soldado que se preparaba para descender por la línea 3 había resbalado y, debido a que el mosquetón de seguridad se había aflojado, quedó colgado boca abajo. Con la cabeza hacia abajo y solo el tobillo enganchado a la cuerda, estaba en una situación desesperada. El soldado, aterrorizado, se agitaba, y por el impulso, su cuerpo se deslizaba rápidamente por la cuerda. Estaba a punto de estrellarse de cabeza contra la pared de roca del punto de llegada. Oigan. Atrápenlo. ¿Qué hacen ahí abajo? Montenegro, nervioso, solo gritaba. Los instructores estaban demasiado lejos para intervenir. Fue entonces. Elena se lanzó hacia adelante. Quítense. Sin dudarlo, se arrojó al borde del acantilado. Sin equipo de seguridad, a cuerpo limpio. Extendió la mano hacia la cuerda por la que se deslizaba el soldado. ¡Zas! Su mano atrapó la cuerda que cortaba el aire. El humo salió de sus guantes por la fricción y un dolor abrasador le recorrió la palma, pero no la soltó. Con la otra mano, se aferró a la raíz de un árbol justo antes de caer al precipicio. El soldado colgaba de la cuerda tensa, y todo su peso era soportado por un solo brazo de Elena. ¡Ah! Un gemido ahogado escapó de los labios de Elena. Sentía que la articulación del hombro se le iba a dislocar. Pero hizo un esfuerzo sobrehumano para empezar a subir al soldado. No pierdas la calma. Mírame la mano. Mírame a los ojos, soldado. El soldado colgado boca abajo, en pánico, era el sargento Miguel Ángel Ramírez. Con el rostro cubierto de lágrimas, miró a Elena. Mi teniente su mano. No importa. No me voy a morir. Haz fuerza. Sube. Elena gritó mientras tiraba de la cuerda. Era el mismo poder sobrehumano que había usado en el CFE para cargar a sus compañeros heridos. Los instructores llegaron tarde y ayudaron a tirar de la cuerda. Finalmente, lograron subir al sargento Ramírez al borde del acantilado. Solo entonces Elena soltó la cuerda.
Sus guantes estaban destrozados y de sus palmas brotaba sangre roja. ¿Estás bien? ¿No te lastimaste? Los soldados rodearon al sargento Ramírez. Elena, jadeando, se dejó caer al suelo. En ese momento, el mayor Javier Montenegro se acercó a grandes zancadas. Su rostro no reflejaba alivio, sino una ira desfigurada. El hecho de que un accidente estuviera a punto de ocurrir en su área de control, y que la subteniente a la que despreciaba lo hubiera resuelto, había herido su orgullo. Oye, Ríos. ¿Estás loca? ¿Quién te dio permiso para actuar por tu cuenta? ¿Viniste a jugar a la heroína? Montenegro agarró a Elena por el cuello de la camisa y la levantó. Es una violación de las normas de seguridad. Si te hubieras lastimado, yo habría sido sancionado. ¿Tienes cerebro o no? Era el colmo del descaro. La mirada de los soldados se llenó de furia. Un superior que, en lugar de felicitar a quien había salvado una vida, la insultaba. Esto no era el ejército, era una pandilla de matones. El sargento Ramírez, incapaz de contener su indignación, intentó intervenir, pero Elena lo detuvo con una mirada. Elena escondió su mano sangrante detrás de la espalda y miró fijamente a Montenegro. Era una situación de emergencia. Ninguna norma de seguridad está por encima de la vida de un soldado. Te dije que no me respondieras. Los dos se quedan sin comer hoy. Y prepárense para correr con equipo completo durante todo el entrenamiento de la tarde. Les voy a sacar esa estupidez de la cabeza a golpes. Montenegro escupió y se dio la vuelta. Situación controlada. Todos a sus puestos. ¿Qué hacen ahí parados? Muévanse. Los soldados, con los puños apretados, se dispersaron. La rabia oprimía el ambiente del campo de entrenamiento. El sargento Ramírez no podía levantar la cabeza por la culpa. Lo siento, mi teniente. Por mi culpa. Elena le dio una palmada en el hombro con su mano herida. Levanta la cabeza, sargento Ramírez. Estás vivo, y eso es lo que importa. Uno puede sobrevivir sin comer, pero un ejército muere si pierde a sus compañeros. Su voz era serena, pero el peso de sus palabras era como el de una montaña. El sargento Ramírez se secó las lágrimas y asintió. Esta nueva subteniente era diferente. Diferente a cualquier oficial que hubiera conocido. La tarde fue aún más dura. Tal como había ordenado Montenegro, Elena y Miguel Ángel corrieron por el campo de desfiles con el equipo completo. Mientras los demás soldados realizaban la pista de obstáculos, ellos dos corrieron sin parar. Sentían que los muslos les iban a estallar y el aire les faltaba, pero Elena no se detuvo. Y como ella no se detenía, Miguel Ángel tampoco podía. Las huellas de sus botas se marcaron profundamente en la tierra del campo. Al ver esto, algo comenzó a agitarse en el corazón de los demás soldados. Era respeto, y al mismo tiempo, una ardiente ira contra la injusticia. Al anochecer, a la hora de la cena, tal como Montenegro había ordenado, las charolas de los dos estaban vacías. El olor a comida de la cocina llenaba el aire, pero ellos tuvieron que permanecer en un rincón del comedor. Fue entonces. Varios de los soldados que comían se guardaron discretamente galletas y huevos duros en los bolsillos. Y al pasar por el área de devolución de charolas, los dejaron caer sigilosamente a los pies de Elena y Miguel Ángel, o se los entregaron al pasar rozándolos. Coma, mi teniente. Sin que lo vean. Ánimo, mi teniente. Los susurros de los soldados. Elena miró el huevo duro y tibio que tenía en la mano. La cáscara estaba rota, pero brillaba más que cualquier joya. Sintió un nudo en la garganta. A pesar del liderazgo corrupto, la camaradería entre los soldados seguía viva. Esto era por lo que debía luchar. Elena compartió las galletas con Miguel Ángel y le susurró, come. Mañana será más difícil. ¿Usted está bien, mi teniente? ¿No necesita que le curen la mano? Una herida como esta es una medalla. ¿Y mañana? Elena se guardó las palabras.
Mañana estaba programado el entrenamiento de guerra química, conocido como la flor del entrenamiento de campo, y una marcha de montaña de 40 kilómetros. Y al final de esa marcha, les esperaba la gran ceremonia de toma de posesión. Esa noche, Elena no fue a la enfermería. En su lugar, se vendó la mano con una curita dentro de su tienda. La herida le palpitaba, pero ese dolor la hacía sentirse más alerta. Sacó su libreta. Mayor Javier Montenegro, negligencia en la gestión de seguridad, abuso de autoridad hacia subordinados, castigo con restricción de alimentos. Un cargo más a la lista. Apretó el bolígrafo con fuerza. Fuera de la tienda, todavía se oían los ruidos de la fiesta de Montenegro y los otros oficiales. ¿Vieron cómo se aferró a la cuerda esa tipa? Es una perra terca. Mañana en la cámara de gas le voy a sacar hasta la última lágrima. Tal vez debería cambiarle el filtro de la máscara por uno defectuoso. Ja ja ja. Su conversación llegó claramente a los oídos de Elena. Volvió a comprobar el botón de grabación de su pequeña grabadora. Todas las pruebas se estaban acumulando. Sí. Rían todo lo que quieran. No pasará mucho tiempo antes de que esa risa se convierta en gritos. Elena volvió a preparar su mochila. Planeaba meter más peso del habitual para la marcha de mañana. Para poder ayudar al sargento Ramírez si se cansaba. Y para llevarse a sí misma al límite y recuperar por completo sus sentidos de apogeo. En la oscuridad, sus ojos brillaron con frialdad. El viento nocturno de la sierra soplaba con fuerza, sacudiendo la tienda, pero el espíritu del tigre agazapado en su interior no vaciló. La tormenta. La verdadera tormenta que estaba a punto de azotar a la 15ª Brigada apenas comenzaba. Elena cerró los ojos por un momento. En sus sueños, llevaba una boina con 2 estrellas de plata. Bajo la luz de esas estrellas, Javier Montenegro estaba de rodillas, suplicando por su vida. Ese momento no estaba lejos. Solo faltaba un día. Un solo día. Tercer día del entrenamiento de campo. El cielo de la Sierra Tarahumara estaba cubierto de nubes grises. Un clima sombrío que amenazaba con nevar en cualquier momento. Los rostros de los soldados estaban ensombrecidos. Hoy les esperaba el entrenamiento de guerra química, conocido como la flor del entrenamiento, pero que en realidad era un infierno, y la marcha de regreso. Frente a la cámara de gas, un olor acre impregnaba el aire. Los instructores revisaban las máscaras antigas y se preparaban para quemar las cápsulas de gas CS. El mayor Javier Montenegro, sin siquiera una mascarilla, observaba desde lejos junto a un vehículo de mando, bebiendo café. Muy bien, el plato fuerte del día. Una vez dentro, no salen hasta que canten el himno completo. Y a los que se hagan los listos, les quitamos el filtro y les añadimos 1 minuto de aguantar la respiración. ¿Entendido? Ante el grito del oficial de control, los soldados respondieron con un sí, señor. Elena se colocó la máscara antigas K1 que le habían dado en la cintura y se puso en la fila. A su lado, el sargento Miguel Ángel Ramírez temblaba ligeramente, quizás por los nervios. Mi teniente, vi al mayor darle instrucciones a un instructor hace un rato. Seguro que le hicieron algo a su máscara. ¿Quiere que la cambiemos por la mía? Miguel Ángel le susurró con preocupación. Elena negó con la cabeza. No te preocupes. Yo me hago responsable de mi equipo. Ella ya había notado, al revisar la máscara, que la válvula de escape estaba ligeramente dañada. Una artimaña maliciosa para que el gas se filtrara. Pero para ella, que había soportado entrenamientos con gas nervioso real en el CFE, el gas lacrimógeno era algo que podía soportar con fuerza mental. Se abrió la puerta y Elena y los soldados entraron a la cámara. Tan pronto como la puerta se cerró, un humo blanquecino nubló la visión. Al inhalar, sintió un dolor como si sus pulmones estuvieran en llamas. Los soldados tosían y se revolcaban en el suelo. Mocos y lágrimas se mezclaban en un caos total. Quiten filtros. Empiecen a cantar. Siguiendo la orden del instructor, los soldados, a regañadientes, desenroscaron los filtros.
El dolor de respirar el gas puro hizo que estallaran gritos de «ayúdenme, por favor», por todas partes. En ese momento, a través de la ventana, se vio el rostro de Javier Montenegro. Se reía a carcajadas mientras señalaba a Elena. Era la sonrisa de un demonio que se deleitaba con el sufrimiento ajeno. Elena, con el filtro quitado y en una postura firme e inquebrantable, miró fijamente a Montenegro a través de la ventana. Sus ojos estaban inyectados en sangre, pero no derramaba lágrimas. El gas tóxico le quemaba las fosas nasales, pero ella controlaba su respiración al máximo, tragándose el dolor. Cuando el sargento Ramírez a su lado empezó a tener arcadas y a punto de desmayarse, Elena lo sostuvo firmemente por el cuello de su uniforme con una mano. «No te rindas. Si te caes aquí, ese cabrón gana. Aguanta». La imagen de Elena resistiendo, prácticamente sin máscara, dejó atónitos incluso a los instructores. Una persona normal se habría asfixiado y salido corriendo. La expresión de Montenegro se fue desfigurando. La mujer que debía estar sufriendo y suplicando estaba resistiendo con terquedad, y eso le quitaba la diversión. «Oye, déjenlos ahí más tiempo. No abran la puerta». Montenegro gritó por la radio, pero el oficial de control, juzgando que era demasiado peligroso según las normas de seguridad, abrió la puerta. «Todos fuera». Los soldados salieron corriendo, cubiertos de vómito y saliva. Todos se tiraron al suelo, con la cara en la tierra, desesperados por respirar aire fresco. Pero Elena salió caminando sin tambalearse y se lavó los ojos y la nariz con agua de su cantimplora. Su rostro estaba enrojecido, pero su expresión seguía siendo gélida. Escupió hacia donde estaba Montenegro. Era para expulsar los restos de gas de su boca, pero el acto fue una clara provocación. Por la tarde, comenzó la última prueba, la marcha de montaña de 40 kilómetros. El camino en la sierra era empinado y accidentado. Para colmo, tal como se había pronosticado, empezó a nevar. La llovizna helada se convirtió rápidamente en una tormenta de nieve que dificultaba la visibilidad. La columna de soldados con equipo completo se extendía como una serpiente. Elena caminaba en la retaguardia, animando a los que se quedaban atrás. Su mochila pesaba mucho más de los 20 kilogramos reglamentarios. Había metido las botas de repuesto y la cantimplora del sargento Ramírez. «Mi teniente, lo siento. Yo debería llevarlo. Ahorra saliva. Controla tu respiración. Si dejas de sentir los pies, avísame de inmediato». Elena caminaba en silencio, mirando al frente. Entonces, unas luces de faros los iluminaron desde atrás. Era el UMB de mando de Javier Montenegro. Desde el interior del vehículo, con la calefacción a tope, Montenegro bajó un poco la ventanilla y comía una sopa instantánea. El vapor caliente salía a borbotones. «Vaya, vaya, nuestra subteniente Ríos camina muy bien. Es una terca, de verdad. Pero qué lástima, esto apenas empieza. ¿Sabes que después de esta colina viene el verdadero infierno?» Montenegro sorbía los fideos con un palillo, provocándolos. Para los soldados que caminaban bajo la tormenta de nieve, el olor de esa sopa era una tortura. «¿Quieres un aventón? Si te sientas a mi lado y me sirves un trago, lo pensaré». Ja ja ja. La broma vulgar de Montenegro hizo que hasta el conductor pusiera cara de incomodidad. Elena, en lugar de responder, apretó con más fuerza las correas de su mochila. «Siga su camino. El olor a humo de su escape es asqueroso. Esta maldita. Oye, conductor. Reduce la velocidad. Ve despacio y échales nieve encima». El UMB empezó a avanzar a la misma velocidad que los soldados. Las ruedas levantaban una mezcla de lodo y nieve que salpicaba los uniformes de los soldados. Pero nadie podía protestar. Solo seguían caminando en silencio. 10 de la noche. La temperatura bajó a 15 grados bajo cero. Un frío que cortaba la piel se colaba por los uniformes. La escarcha se formó en las cejas y pestañas de los soldados. En medio de la columna, se oyó un quejido y un soldado se desplomó.
Le había dado un calambre en la pierna y mostraba signos de agotamiento. ¡Hombre caído! ¡Hombre caído! Los soldados a su alrededor murmuraron. El vehículo médico ya estaba lleno y no había espacio para más. El UMB de Montenegro se detuvo. ¡Ah, qué fastidio! Déjenlo atrás. Díganle que lo recoja el vehículo de rezagados que viene detrás. No pierdan tiempo, sigan avanzando. Montenegro dio la orden por el megáfono sin siquiera bajar la ventanilla. El soldado caído, llorando, intentó levantarse, pero sus piernas no le respondían. En ese momento, Elena se acercó. «Quítate la mochila». Levantó la mochila del soldado caído y la puso sobre la suya. Le entregó su propio fusil a Miguel Ángel y ayudó al soldado a levantarse. No, mi teniente. No puede. Su mochila ya es muy pesada. Silencio. Nadie se queda atrás. Vamos juntos. Elena pasó el brazo del soldado por encima de su hombro y empezó a caminar. Con cada paso, dejaba una profunda huella en la nieve. Un peso de más de 40 kilogramos le oprimía los hombros, pero su espalda no se dobló. Parecía como si una montaña entera se estuviera moviendo. Desde el interior del vehículo, Montenegro chasqueó la lengua al ver la escena. ¡Qué tonta! Haciendo un show. Si se le rompe la rodilla, es su problema. Oye, vámonos ya. No quiero seguir viendo esto. El UMB aceleró y desapareció en la oscuridad. Elena, viendo las luces traseras rojas alejarse, se mordió el labio. Javier Montenegro, hoy es el último día que disfrutas del aire caliente de un vehículo. A partir de mañana, toda tu vida será una ventisca. 4 de la madrugada. La puerta principal del cuartel estaba a la vista. Los soldados entraron caminando como zombis. Todos completaron la marcha. Cuando Elena entró al final, ayudando a los últimos rezagados, los soldados que ya habían llegado empezaron a aplaudir espontáneamente. Bien hecho, mi teniente. Gracias. El sonido de los aplausos fue creciendo hasta llenar el campo de desfiles. El liderazgo que había mostrado la subteniente, cubierta de lodo, había dejado una profunda huella en el corazón de los soldados. Pero ese momento emotivo fue interrumpido por Javier Montenegro. Llevaba el brazalete de oficial de guardia y estaba en la entrada de la sala de control. Oigan, silencio. ¿Por qué aplauden si entraron como un montón de perdedores? Mírense. Parecen pordioseros. Montenegro se acercó a Elena y fingió taparse la nariz como si oliera mal. Subteniente Ríos, te ves patética. Te habría ido mejor si hubieras aceptado mi oferta de llevarte. Por terca, te lo mereces. Mañana es la ceremonia de toma de posesión del nuevo comandante de la brigada. ¿Piensas asistir con esa pinta? Ve a bañarte y a lavar tu uniforme. Ah, y como eres subteniente, quédate en el rincón más alejado para que no te vean. No queremos ofender la vista del general. Elena, frente a Montenegro, esbozó por primera vez una leve sonrisa. No se preocupe, mayor. Sé muy bien cómo lo verá el general a usted. Y mañana, usted estará en primera fila. Se lo aseguro. ¿Qué? Está loca. Qué ridícula. Bueno, ya veremos. Nos vemos mañana después de la ceremonia. Montenegro se fue riendo. Elena levantó la vista al cielo nocturno. Las nubes se habían disipado y las estrellas brillaban intensamente. Sí. Nos vemos mañana, Javier Montenegro. A la mañana siguiente, el campo de desfiles del cuartel general de la 15ª Brigada de Infantería estaba tenso. Era el día de la ceremonia de toma de posesión del nuevo comandante. La banda de guerra ensayaba y los comandantes y oficiales de Estado Mayor de las unidades subordinadas se movían afanosamente con sus uniformes de gala. En el campo, miles de soldados estaban formados en perfecta alineación. El mayor Javier Montenegro, con su uniforme de gala impecable y el pecho lleno de medallas, estaba en medio de la fila de los oficiales.
Le susurró al oficial de personal que estaba a su lado. Oye, ¿no ves a la nueva subteniente? La tal Ríos. Le dije claramente que se presentara, pero no aparece por ningún lado. ¡Qué falta de respeto! El oficial de personal miró a su alrededor y negó con la cabeza. Pues no la veo. Tampoco estuvo en el pase de lista de la mañana. ¿No será que se desmayó después de la marcha de ayer y está en la enfermería? Seguro se hizo la enferma después de recibir un poco de entrenamiento. Después de esto, la voy a hacer pedazos. Montenegro se ajustó la corbata y tarareó una canción. Había rumores de que el nuevo comandante era una mujer de hierro, muy estricta, pero a él no le preocupaba. Era un maestro en el arte de adular y un experto en el servilismo. Planeaba halagarla un poco para ganarse su favor. El comandante de la brigada hace su entrada. Con la voz enérgica del maestro de ceremonias, la banda de guerra comenzó a tocar una pieza majestuosa. Mientras sonaba la marcha de los generales, todas las miradas se dirigieron a la entrada del edificio principal. Un sedán negro se detuvo y la puerta trasera se abrió. El primero en bajar fue el comandante de la zona militar. Y detrás de él, apareció el nuevo comandante de la brigada. Una gorra de plato que brillaba bajo el sol. Un uniforme verde oscuro perfectamente planchado. Y en sus hombros, 2 estrellas de plata que resplandecían. Era la general de división Elena Vargas. Comenzó a caminar hacia la tarima. Tac. Tac. El sonido de sus botas resonó por todo el campo a través de los altavoces. Un paso firme y marcial. Un andar que le resultaba familiar. Javier Montenegro, que miraba distraídamente la tarima, se frotó los ojos. Espera un momento. Esa cara. Al subir a la tarima, Elena saludó, se quitó la gorra y la colocó bajo su brazo. Luego se paró frente al micrófono. Una pantalla gigante mostró su rostro en primer plano. Un rostro pálido sin maquillaje, ojos que brillaban con frialdad. Era la misma subteniente Ríos que hasta ayer se había revolcado en el lodo, que había desafiado la cámara de gas y que había caminado 40 kilómetros junto a los soldados. La única diferencia era que, en lugar de una camisola de campaña holgada, llevaba un uniforme de gala que le quedaba perfecto, y en lugar de la insignia de subteniente, llevaba las de general de división. Uf. Un jadeo escapó de la boca de Javier Montenegro. Sus piernas flaquearon y se tambaleó. El capitán a su lado lo sostuvo. Mi mayor, ¿qué le pasa? Se siente mal. Montenegro no pudo ni responder. Su rostro se puso blanco como el papel. Su corazón latía salvajemente y el sudor frío le corría a raudales. No puede ser. Esa mujer es la comandante. Ríos Vargas Elena Vargas. Solo entonces las piezas del rompecabezas encajaron. La subteniente novata a la que había insultado, acosado sexualmente y humillado en el lodo durante 3 días era la comandante que tenía en sus manos el poder sobre su vida y su muerte. Desde la tarima, Elena recorrió lentamente el campo de desfiles con la mirada. Su vista pasó por las filas de soldados y se dirigió hacia los oficiales. Y se detuvo exactamente donde estaba Javier Montenegro. En la pantalla, Elena curvó ligeramente los labios. Era la misma sonrisa fría que le había mostrado a Montenegro la noche anterior. En el instante en que sus miradas se cruzaron, Montenegro sintió que algo caliente le corría por los pantalones. El terror extremo había paralizado incluso el control de sus esfínteres. Firmes. Soy la general de división Elena Vargas, comandante de la 15ª Brigada. Su voz resonó en el campo de desfiles. Era la misma voz que había escuchado hasta el día anterior. Entre los soldados también comenzaron los murmullos. Oye, ¿esa no es la subteniente que marchó con nosotros ayer? Sí. Es la que ayudó a Miguel Ángel. ¡Guau! Era una general. El asombro de los soldados pronto se convirtió en un escalofrío cercano al júbilo. Que la persona que se había revolcado en el lodo y compartido su dolor fuera la comandante era una historia legendaria, nunca antes escuchada en la vida militar.
El sargento Miguel Ángel Ramírez, con la boca abierta, miró la tarima con los ojos enrojecidos. Elena cerró el discurso de toma de posesión que estaba leyendo. Tomó el micrófono y, con un carisma que dominó a la audiencia, comenzó a hablar. Antes de asumir el mando, pasé 3 días como un soldado más de esta brigada, sudando y sufriendo con ustedes. Allí vi el excelente espíritu militar y la camaradería de nuestros valientes soldados. Ustedes, que se cuidan unos a otros incluso en el lodazal, son los verdaderos hijos de México. Los ojos de los soldados brillaron. Pero... La voz de Elena de repente se volvió baja y grave. El aire en el campo de desfile se enfrió instantáneamente. Al mismo tiempo, vi que en esta brigada parasitan individuos corruptos que tratan a los soldados que cumplen con su sagrado deber militar como esclavos, que usan su posición para pisotear a los débiles y que socavan la disciplina militar. Su mirada se dirigió de nuevo hacia Javier Montenegro. Montenegro, con la cabeza gacha, temblaba. Los otros oficiales a su lado, sintiendo el ambiente, contuvieron la respiración. A partir de hoy, erradicaré de raíz toda la corrupción y las malas prácticas de la 15ª Brigada. A esos parásitos que se esconden detrás de sus insignias y chupan la sangre de sus subordinados, los arrancaré con mis propias manos. Elena hizo una pausa y llamó al comandante de la policía militar que esperaba debajo de la tarima. Comandante de la policía militar. Sí, mi general. Arreste de inmediato al mayor Javier Montenegro, oficial de operaciones. El campo de desfile se alborotó. La orden de arrestar a un oficial de operaciones, su subordinado directo, durante la ceremonia de toma de posesión era un hecho sin precedentes. Mi general. Me equivoqué. Por favor, perdóneme una vez. Javier Montenegro salió de la fila, corrió frente a la tarima y se arrodilló. Su rostro, cubierto de mocos y lágrimas, era el de un cobarde. Se golpeaba la cabeza contra el suelo mientras suplicaba. Estaba ciego. Cometí un pecado mortal. Por favor, sálveme. Elena bajó de la tarima. Los policías militares corrieron para inmovilizar a Montenegro, pero ella los detuvo con un gesto. Se acercó hasta estar justo frente a él. Montenegro, sin poder levantar la cabeza, temblaba. Elena se inclinó y le susurró al oído, devolviéndole las mismas palabras que él le había dicho 3 días antes. Mayor Montenegro. Hace 3 días te dije que esperaras. Que quitarme el uniforme era imposible, pero que el tuyo lo haría trizas. General. Tus delitos son innumerables. Abuso de autoridad, actos de crueldad, negligencia en el servicio, desorden por embriaguez, y además, insubordinación y acoso sexual. Resulta que en la grabadora que tengo, tu voz se oye muy claramente. Después del juicio militar, pasarás mucho tiempo en la cárcel. Elena se enderezó lentamente. Hizo un gesto a los policías militares. Llévenselo. No. Suéltenme. General, sálveme. Arg. Javier Montenegro, aullando como un animal, fue arrastrado por los policías militares. Sus pantalones mojados dejaron una marca vergonzosa en el suelo. Al ver esto, los soldados sintieron una oleada de satisfacción, como si un peso se les hubiera quitado de encima. Elena volvió a subir a la tarima. El comandante de la compañía de apoyo al combate y todos los oficiales presentes en ese momento, preséntense en mi oficina después de la ceremonia. Ustedes también son cómplices. Exigiré responsabilidades a cada uno de ustedes. Los rostros de los oficiales implicados se pusieron pálidos. Elena respiró hondo y volvió a mirar a los soldados. Su mirada se suavizó como una brisa primaveral. Valientes soldados. Nunca olvidaré el cálido corazón que me mostraron durante estos 3 días. Especialmente el sargento Miguel Ángel Ramírez, que me tomó de la mano. El sargento Miguel Ángel Ramírez, en medio de las filas, se sobresaltó y se puso en posición de firmes. Tu valor me conmovió. Gracias. A partir de hoy, concedo un día de permiso especial a toda la tropa.
Es todo. ¡Boh! Un grito de júbilo que parecía que iba a hacer temblar el campo de desfiles estalló. No era solo la alegría por el permiso. Era la aclamación por el nacimiento de una líder fuerte que realmente los entendía y los protegería. Sobre el cielo de la brigada, un sol resplandeciente se elevaba. Donde la carne podrida había sido estirpada, nueva carne comenzaba a crecer. La llegada de las estrellas fue un juicio y, al mismo tiempo, una salvación. La leyenda de la general Elena Vargas apenas había comenzado a escribir su primera página. Inmediatamente después de la ceremonia de toma de posesión, el aire en la sala de juntas del cuartel general de la 15ª Brigada era pesado. Afuera, la bandera de los Centauros del Norte ondeaba, pero dentro de la sala reinaba un silencio sepulcral. En la cabecera de la larga mesa estaba sentada la general Elena Vargas, y frente a ella, el capitán Fuentes, el capitán Díaz y el sargento primero Ochoa estaban de pie con la cabeza gacha, como criminales. Eran los mismos que 3 días antes, en el campo de entrenamiento, habían celebrado con el mayor Montenegro y se habían burlado de Elena. Elena reprodujo la pequeña grabadora sobre la mesa. ¿Qué hace una mujer en un entrenamiento como este? Le haría un favor a la defensa nacional sirviendo café. Así es, mi mayor. Tiene agallas, hay que darle carrilla. Ja ja ja. Al escuchar sus propias voces saliendo de la grabadora, los rostros de los 3 hombres se volvieron cenicientos. Elena pulsó el botón de pausa y los miró con ojos fríos. ¿Cómo se sintieron, celebrando mientras deshonraban el uniforme y enviaban a sus subordinados a un infierno? ¿Qué general yo fue porque el mayor nos lo ordenó? No tuve opción. El capitán Fuentes intentó excusarse con voz apenas audible. Elena golpeó la mesa con fuerza. ¡Cobardes! ¿Esa es la única excusa que tienen como oficiales? ¿Echarle la culpa a otro? Si Montenegro les ordenara disparar a sus propios compañeros en el campo de batalla, ¿lo harían? El capitán Fuentes se calló. Elena se levantó y caminó lentamente alrededor de ellos. El sonido de sus botas militares resonaba como si les estuviera estrujando el corazón. Ustedes han perdido el derecho a ser oficiales. Mientras los soldados se revolcaban en el lodo, ustedes reían y se divertían a la sombra. Ahora es el momento de pagar esa deuda. Elena llamó a su asistente. Jefe de inspección y contraloría. A partir de este momento, suspenda de sus funciones a estos 3 hombres. Y retírele sus insignias. A la orden. El inspector se acercó y les arrancó las insignias de capitán y sargento primero de sus uniformes. La marca de la costura quedó como una cicatriz. Las lágrimas cayeron de los ojos del sargento Ochoa. Era el colapso de 30 años de orgullo militar. No llores. Si tienes fuerzas para llorar, úsalas para gritar. A partir de ahora, comenzará un entrenamiento especial para ustedes. Yo seré la instructora. A las 2 de la tarde, en el área de ejercicios del campo de desfiles. Todos los soldados estaban en sus dormitorios descansando, pero los 3 oficiales, con un cartel que decía recluta colgado del cuello, estaban de pie. Frente a ellos, la general Elena Vargas, vestida con ropa deportiva. El ejercicio PT Gocho, torsión de cuerpo completo, que les ordenaban a los soldados. 100 repeticiones. Conteo en voz alta. 1. 2. Los 3, a regañadientes, se tumbaron en el suelo fangoso. Era un movimiento que siempre ordenaban, pero que no habían hecho ellos mismos en mucho tiempo. Después de 10 repeticiones, sentían que el estómago se les partía, y a las 20, empezaron a gemir. Sus barrigas, llenas de alcohol y botanas grasientas, se sacudían. ¡Ah! General, por favor, piedad. El capitán Díaz suplicó, cubierto de sudor. Elena, con los brazos cruzados, los miraba desde arriba. No los oigo. Los soldados cantaban el himno mientras sufrían este dolor. Esta es la misma escena que ustedes veían riéndose hace 3 días. ¿Qué pasa? ¿No es divertido hacerlo ustedes mismos? Elena hizo sonar un silbato. Alto.
Todos de pie. Carrera hasta esa colina y de vuelta. El último da una vuelta más. Los tres empezaron a correr tambaleándose. Les faltaba el aire y las piernas les temblaban, cayendo varias veces. Desde las ventanas de los dormitorios, los soldados que observaban la escena no podían creer lo que veían. Oigan, miren. El comandante de compañía y el sargento primero están haciendo ejercicio. ¡Guau! La general en persona los está entrenando. Increíble. En los ojos de los soldados había algo más que satisfacción, había asombro. Ver a los oficiales que los habían atormentado recibir una lección era más emocionante que cualquier película. El entrenamiento no se detuvo hasta el anochecer. Elena no les exigió ni la mitad de la intensidad que ella misma había soportado en el CFE, pero los tres ya estaban medio desmayados. Se acercó a ellos, que yacían en el suelo cubiertos de lodo. Levántense. Ante su voz cortante, los tres se levantaron como zombis. Elena los miró a los ojos, uno por uno, y dijo, el sudor que derramaron hoy es el sudor que los soldados derraman todos los días. El dolor que sintieron hoy es el dolor que los soldados sienten todos los días. No olviden jamás este recuerdo. El sargento Ochoa respondió con voz temblorosa. Lo grabaré en mis huesos, mi general. Nunca más volveré a hacer algo vergonzoso. Su mirada era diferente a la cobardía que había mostrado en la sala de juntas. Era el arrepentimiento desesperado de alguien que ha tocado fondo física y moralmente. Bien. La lección de hoy ha terminado. Mañana, el Consejo de Disciplina decidirá su futuro. Pero si logran conservar el uniforme, recuerden el dolor de hoy y sirvan a los soldados. ¿Entendido? Sí, entendido. La voz de los tres resonó en el campo de desfiles. Elena se dio la vuelta. Detrás de ella, el atardecer teñía el cielo de rojo. Las ramas podridas de la brigada estaban siendo cortadas, y en su lugar, se estaba forjando una nueva disciplina. Esa noche, se conoció el resultado del Consejo de Disciplina. Los tres hombres, en lugar de ser expulsados, recibieron una suspensión de 3 meses y un traslado a otra unidad. Fue el resultado de la clemencia de Elena. Les dio una segunda oportunidad, pero los hizo irse de la brigada. Los soldados vitorearon y el ambiente en la unidad cambió por completo. Los oficiales empezaron a tratar a los soldados con más respeto y el entrenamiento se llevó a cabo según el reglamento. Fue una reforma refrescante. Había pasado un mes desde su toma de posesión. La 15ª Brigada se estabilizaba rápidamente. A la general Elena Vargas no le gustaba quedarse en su oficina, prefería recorrer las instalaciones. Su lema era, la respuesta está en el terreno. Un día, a la hora del almuerzo, Elena visitó sin previo aviso el comedor de un batallón subordinado. Atención. La general está aquí. Los cocineros, sorprendidos, casi dejan caer las tapas de las ollas. Los soldados que comían intentaron levantarse de un salto, pero Elena los detuvo con un gesto. Coman tranquilos. Yo también vine a comer. Tomó una charola y se formó al final de la fila. Un cocinero, con manos temblorosas, le sirvió la sopa. Elena se sentó entre los soldados. El menú de hoy era cerdo con kimchi. Uno de los platos más populares en el ejército. Pero al levantar la cuchara, Elena frunció el ceño. Se llevó un trozo de carne a la boca y lo masticó, pero era tan duro como masticar hule. Además, había más grasa que carne y tenía un olor rancio. El kimchi estaba tan agrio que amargaba. ¿Esto es cerdo o llanta?, murmuró para sí misma. Un soldado sentado a su lado, observándola, le habló. Mi general, la carne de hoy está bastante buena en comparación. Normalmente solo hay grasa, así que solo comemos arroz con el caldo. Elena bajó la cuchara. Normalmente es peor. Sí. Desde hace un mes, los suministros han estado raros. La cantidad ha disminuido, huelen mal, y cuando le preguntamos al cocinero, dice que los ingredientes que llegan ya están malos.
Los ojos de Elena brillaron con ferocidad. La comida de los soldados era el asunto más importante, directamente relacionado con su capacidad de combate. Un soldado podía soportar un entrenamiento duro, pero no una mala comida. Terminaré de comer, no se preocupen y sigan. Elena se obligó a terminar su plato. Quería sentir el mismo sufrimiento que sus soldados. Al terminar de comer, no fue a la oficina del comandante del batallón, sino directamente al almacén de alimentos. Detrás del almacén había un camión de reparto. Junto al camión, un teniente, el oficial de logística, y un civil panzón fumaban y reían. «Ay, mi teniente, le encargo mucho el favor esta vez. Esto no es mucho, pero es una muestra de mi agradecimiento». El civil intentó meter un sobre blanco en el bolsillo del teniente. El oficial de logística fingió rechazarlo, pero luego intentó tomarlo disimuladamente. «¡Alto ahí!». Una voz cortante los golpeó por la espalda. Los dos hombres se sobresaltaron y se dieron la vuelta. Elena, con su uniforme de combate y sus 2 estrellas, estaba de pie con los brazos cruzados. «General». El oficial de logística se puso pálido y dejó caer el sobre al suelo. El civil, desconcertado, intentaba entender la situación. «¿Usted es el proveedor?». Elena se acercó al hombre. El hombre forzó una sonrisa y se inclinó. «Mucho gusto, mi general. Soy Óscar de la Torre, director de Alimentos del Rey, la empresa que suministra los alimentos a esta unidad. Disculpe la tardanza en presentarme. Señor de la Torre, acabo de comer en el comedor y el sabor de la carne me dejó una gran impresión. Pensé que estaba masticando una llanta». La cara de Óscar de la Torre se puso roja y luego pálida. «Ah, es que últimamente el suministro de cerdo ha estado un poco inestable, jaja. La próxima vez le traeremos de la mejor calidad». Elena, en lugar de responder, caminó hacia la caja del camión. «Abra la puerta». «Sí, mi general, ahí es el congelador y está un poco sucio». «Ábrala». Ante la orden firme de Elena, Óscar de la Torre, temblando, abrió la puerta del camión. Un olor nauseabundo salió con el aire frío. Elena entró y abrió una caja. La etiqueta decía carne de cerdo nacional, pero el contenido era carne congelada de baja calidad, de color oscuro. Incluso se veían rastros de que la etiqueta de la fecha de caducidad había sido alterada. «¿Esto es de la mejor calidad nacional?». «A mí me parece basura». Elena arrojó el trozo de carne al suelo. Óscar de la Torre se arrodilló. «General. Por favor, una oportunidad. Yo era como un hermano para el anterior oficial de operaciones, y como usted es la nueva comandante, vine a presentar mis respetos». Cometió un error fatal. Mencionó el nombre de Javier Montenegro. La comisura de los labios de Elena se torció. «Ah, el mayor Montenegro. ¿Sabes que ese tipo está en la cárcel? Pronto irás a visitarlo. Allá podrán seguir siendo hermanos». Elena llamó a la policía militar. «Oficial de logística, usted será investigado por la policía militar por intento de soborno y negligencia en el cumplimiento del deber. Y usted, señor de la Torre, será entregado a la Fiscalía Civil por fraude en contratos militares. Toda esta basura de carne será confiscada, y prepárese para devolver todo el dinero que ha malversado». Óscar de la Torre se desplomó en el suelo y empezó a llorar a gritos. «¡Ay, mi vida! Ese Montenegro me dijo que me cubriría la espalda». Los policías militares llegaron y se llevaron a los 2 hombres. Elena, mirando los suministros que quedaban en el almacén, suspiró. La ira la invadió al pensar que les habían dado de comer toda esa basura a los soldados. Sacó su teléfono y llamó al jefe de logística de la zona militar. «Cancelo el contrato con el proveedor de alimentos de mi brigada a partir de hoy. Sí, multas y acciones legales, yo me hago responsable. Necesito que nos envíen suministros de emergencia de una unidad cercana para la cena de hoy. No puedo dejar a mis muchachos sin comer». Al terminar la llamada, Elena regresó al comedor. Los soldados terminaban de comer y salían.
Llamó al sargento encargado de la cocina. Sargento. Cambiamos el menú para la cena de hoy. Sí, mi general. Pero no tenemos ingredientes. Yo los consigo. Esta noche hay fiesta de carnitas. Para toda la tropa, sin límite. ¿Sé carnitas, mi general? El presupuesto. Yo lo pago de mi bolsillo. Así que ustedes preparen las parrillas y laven las verduras. Esa noche, el olor a carne asada llenó el campo de desfiles de la 15ª Brigada. Era carne de cerdo fresca que Elena había comprado con su propio dinero, casi vaciando las carnicerías del pueblo. El sonido de la carne chisporroteando se mezclaba con las risas de los soldados, llenando el cielo nocturno. Elena, observando la escena con satisfacción, se sirvió un vaso de tequila. El sargento Miguel Ángel Ramírez se acercó y le ofreció un taco. Tenga, mi general. Vaya, qué atrevido. Dándole de comer a tu general. Aunque lo dijo en broma, Elena abrió la boca y aceptó el taco. Los soldados vitorearon. Delicioso. Esto sí es carne. Elena sonrió con la boca llena. La carne con sabor a llanta había desaparecido. Y en su lugar, se había establecido una sólida base de confianza. Al resolver el problema de la comida, la moral cambió. La 15ª Brigada ya no era solo una unidad militar, se estaba convirtiendo en una familia. Pero esta paz fue breve. Una llamada a la oficina de la general anunciaba otra tormenta. Era una llamada de la oficina de la Contraloría de la Secretaría de la Defensa Nacional. Una señal de que detrás de Javier Montenegro y Óscar de la Torre había una fuerza mucho mayor. El caso de corrupción en los alimentos se resolvió y la paz pareció regresar a la brigada, pero era la calma antes de la tormenta. Una llamada desesperada que Óscar de la Torre hizo justo antes de ser arrestado fue la causa de todo. Unos días después, 2 sedanes negros irrumpieron ruidosamente frente al edificio principal de la 15ª Brigada. Las placas no eran las habituales del ejército, sino las que indicaban su pertenencia a la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena. Los hombres que bajaron eran el coronel y sus acompañantes de la oficina de la Contraloría. Sus rostros eran extremadamente severos. La puerta de la oficina de la general se abrió bruscamente. Una visita descortés, sin llamar. ¿Usted es la general Elena Vargas? Soy el coronel Fernando Jiménez, de la Contraloría de la Sedena. Elena, que revisaba documentos en su escritorio, levantó la cabeza lentamente. Su mirada brilló con frialdad. ¿No le enseñaron a tocar, coronel? ¿O cree que esta es su casa? El coronel Jiménez titubeó ante su autoridad, pero pronto recuperó su arrogancia. Sacó un documento de su bolsillo y lo arrojó sobre el escritorio. No creo que estemos para formalidades. Esta es una orden de auditoría especial del secretario de la Defensa. Hemos recibido una denuncia de que usted detuvo ilegalmente al director de una empresa proveedora civil y rescindió un contrato sin el debido proceso, manchando el honor del ejército. Elena ni siquiera miró el documento. Era algo que ya esperaba. El padrino en el que Óscar de la Torre confiaba estaba en la línea de logística de la Sedena. ¿Así que quiere que me someta a una investigación? No es una investigación. Es una orden. Retire de inmediato la denuncia contra el señor de la Torre y restablezca el contrato con dicha empresa. Y asuma la responsabilidad por esta situación y sométase a un consejo para su destitución. Las palabras del coronel Jiménez eran una amenaza. Creía que, con el respaldo del poder de la Sedena, podía aplastar a una simple comandante de brigada de provincia. Elena se levantó. Caminó lentamente hacia el coronel Jiménez. Eran de una estatura similar, pero la presencia intimidante de Elena era abrumadora. Coronel Jiménez, ¿cuánto le pagó Óscar de la Torre? Los ojos del coronel se abrieron de par en par. ¿Qué? ¿Qué está diciendo? Cuide sus palabras. ¿Quiere que lo demande por difamación? Honor. ¿El honor de la Sedena es proteger a los que alimentan a los soldados con carne podrida y aceptan sobornos?
Elena abrió un cajón de su escritorio y sacó un grueso expediente. Se lo arrojó al pecho al coronel. ¿Sabe qué es esto? Es una copia del libro de contabilidad secreto que encontramos en la caja fuerte de la oficina de Óscar de la Torre. Hay muchos nombres conocidos ahí. El suyo también está, y el de su jefe, el general de división Ricardo Guzmán, director de logística, figura como cliente VIP. El rostro del coronel Jiménez se puso pálido. Sus manos temblaban. El libro que creía que la policía militar había confiscado cuando arrestaron a Óscar de la Torre, en realidad, Elena lo había asegurado por separado. Era imposible que ella, experta en recolección de inteligencia desde sus días en el CFE, hubiera actuado sin un plan de respaldo. Esa es una prueba obtenida ilegalmente. No tiene validez. ¿Ilegal? Como comandante de brigada, ejercí mi autoridad legítima para eliminar una amenaza a la salud de mis subordinados. Estaba pensando si hacer público este libro a la prensa o entregárselo directamente al comandante de la Guardia Nacional, pero usted vino por su propio pie. Elena levantó su teléfono. Convoquemos una conferencia de prensa ahora mismo. Contralor de la Sedena amenaza a comandante de brigada para proteger a empresa corrupta. Sería un titular de primera plana en los periódicos de mañana. General. Un momento. Hablemos. El coronel Jiménez intentó agarrar el brazo de Elena. En ese instante, la mirada de Elena se volvió feroz. Apartó la mano del coronel con un ligero golpe y, en un instante, le torció el brazo hacia atrás y lo inmovilizó. Con un grito ahogado, el coronel Jiménez cayó sobre el escritorio. Sus acompañantes, sorprendidos, intentaron intervenir, pero se congelaron ante el grito helado de Elena. Si se mueven, los consideraré culpables de obstrucción a la justicia e intento de agresión a un superior, y los arrestaré de inmediato. En la oficina reinaba un silencio tenso y mortal. Elena, sosteniendo el brazo torcido del jadeante coronel Jiménez, le susurró al oído: escuche bien. No me importa si es un general o el mismo presidente. Al que se meta con la comida de mis muchachos, no lo perdono. Regrese de inmediato a la Ciudad de México y dígale a su jefe, el general Guzmán, que se prepare para hacer las maletas. Mañana por la mañana, el original de este libro estará en la oficina del consejero jurídico de la presidencia. Cuando Elena lo soltó, el coronel Jiménez retrocedió tambaleándose. La miró con ojos aterrorizados. Esta mujer está loca. No. No está loca, es una verdadera soldado. Una que no conoce la palabra compromiso. Ya verá. El coronel Jiménez dejó escapar una amenaza cobarde y salió huyendo de la oficina. Mientras observaba desde la ventana cómo el sedán desaparecía, Elena sonrió con amargura. No hay nada que ver. Esta batalla ya terminó. Presionó el intercomunicador de su escritorio y llamó a su asesor jurídico. Asesor jurídico. Salga ahora mismo con el original del libro hacia el cuartel general de la Policía Militar en el campo militar número 1. No confío en la gente de la Sedena, así que entrégueselo directamente al comandante de la Policía Militar. Si menciona mi nombre, sabrá de quién se trata. A la orden. A la mañana siguiente, las noticias estallaron. Se informó que el director de logística de la Sedena, un contralor y otros 3 oficiales de alto rango habían sido arrestados de emergencia por cargos de corrupción en contratos militares. Los soldados de la 15ª Brigada, viendo la televisión en sus dormitorios, vitorearon. ¡Guau! Nuestra general los barrió a todos. Es increíble. Nadie se va a meter con nosotros ahora. Elena apagó la televisión y miró por la ventana. La nieve blanca cubría las lejanas cumbres de la sierra. El enemigo interno había sido eliminado. Pero el deber de un soldado es el combate. Ahora era el momento de demostrar su verdadera habilidad. El invierno se profundizó y llegó enero. La temporada de entrenamiento del Centro Nacional de Adiestramiento, CNA, del Ejército había llegado. Esta vez, el escenario no era la 15ª Brigada como fuerza de ataque y la unidad especializada del CNA como defensa. Por orden especial del alto mando,
Se decidió un ejercicio de maniobras libres entre la 21ª División de Infantería y la 15ª Brigada. El comandante de la 21ª División era el general de división Fernando Morales, un élite egresado del heroico colegio militar y de tendencia conservadora. Siempre había visto con malos ojos a Elena, una mujer que no provenía del colegio militar. ¿Una mujer como comandante? El mundo está al revés. ¿Cree que el entrenamiento es un juego? En esta oportunidad le voy a bajar los humos. El general Morales alardeó en la reunión previa al ejercicio. La 21ª División tenía más personal y equipo más moderno. Objetivamente, la 15ª Brigada estaba en desventaja. El día del ejercicio, una vasta zona montañosa entre Chihuahua y Sonora fue designada como campo de entrenamiento. Hacían 20 grados bajo cero. En el centro de mando, Elena miraba un mapa. El enemigo atacará de frente. El general Morales es un comandante de manual. Intentará romper nuestro centro con su poder de fuego abrumador y atacar nuestros flancos con unidades móviles. El jefe de operaciones preguntó, ¿entonces debemos adoptar una postura defensiva? Nos superan en personal en una proporción de 1.5 a 1. Elena negó con la cabeza. No. Defender es morir. Nos convertiremos en fantasmas. Señaló una ruta montañosa y escarpada en el mapa. Iremos por aquí. Los oficiales se quedaron atónitos. Mi general, ahí no hay camino. Es una zona de acantilados, imposible de transitar incluso a pie, no digamos con vehículos. Además, la nieve llega hasta la cintura. Por eso mismo iremos por ahí. El enemigo también la habrá dejado desprotegida. Elena se levantó. Se puso un traje de camuflaje blanco sobre su uniforme de combate. Yo lideraré un batallón y me infiltraré personalmente. El resto de las tropas, hagan mucho ruido en el frente. Aguanten hasta que ataquemos su retaguardia. ¿Usted irá personalmente, mi general? Es peligroso. ¿Quién dirigirá las operaciones? Por radio. Y mi presencia en el campo es la forma más rápida y precisa de dirigir. Sargento Ramírez, ¿estás listo? El sargento Miguel Ángel Ramírez, que esperaba en un rincón de la sala, se levantó de un salto. Ahora era el radiooperador personal de la general. Sí, mi general. Listo. Vamos. A hacer historia. 10 de la noche. 400 hombres del tercer batallón de la 15ª Brigada, convertidos en una unidad fantasma, escalaban los escarpados acantilados de la sierra. Una ventisca les impedía ver más allá de 1 metro. Los soldados, atados unos a otros por la cintura, avanzaban a gatas. Elena abría camino en la vanguardia. La situación era más extrema que en sus días del CFE, pero no se detuvo. Mientras tanto, en la 21ª División, confiados en su victoria, esperaban en un cálido búnker. Los de la 15ª no se mueven. Al amanecer, los bombardeamos y avanzamos. El llano Morales bebía café con tranquilidad. No tenía ni idea de que su retaguardia estaba siendo infiltrada. Los drones de reconocimiento y los equipos de vigilancia de la 21ª División estaban concentrados en las carreteras principales y los puntos estratégicos, dejando el acantilado, considerado intransitable, como un punto ciego. 3 de la madrugada. A 500 metros detrás del puesto de mando de la 21ª División, unos montículos blancos enterrados en la nieve comenzaron a moverse. Eran Elena, Miguel Ángel y los hombres del tercer batallón. Después de 5 horas de marcha por la montaña, habían llegado al corazón del enemigo. Todos revisen su equipo miles. La señal de fuego será mi disparo. Elena susurró por la radio. Se bajó las gafas de visión nocturna y apuntó con su fusil FX-05. En la pantalla verde, vio a los centinelas que custodiaban la entrada del puesto de mando, dormitando. El fusil de Elena disparó una bala de salva y un láser al mismo tiempo. Un pitido de muerte sonó en el chaleco del centinela. ¡Ataquen! ¡Ah!
400 fantasmas surgieron de la nieve y asaltaron el puesto de mando de la 21ª División. Ante el inesperado ataque por la retaguardia, la 21ª División entró en pánico. Enemigo. Ataque sorpresa. ¿De dónde salieron? Se suponía que la retaguardia era segura. El puesto de mando era un caos. El general Morales salió de su saco de dormir en ropa interior y se encontró cara a cara con Elena. Elena se quitó la capucha de su traje de camuflaje y le apuntó con el fusil. Su rostro estaba enrojecido por el frío, pero en sus labios había una sonrisa de victoria. General Morales, disculpe que lo interrumpa mientras dormía. ¿Qué? ¿Qué haces tú aquí? La comandante. En la guerra no hay generales ni soldados. El que gana, manda. Elena apretó el gatillo. Van. Una luz roja se encendió en el sensor Miles del pecho del general Morales y una voz anunció muerto. El puesto de mando de la 21ª División había sido aniquilado. Mi general, situación controlada. El mando enemigo ha sido neutralizado. El sargento Miguel Ángel Ramírez informó con voz emocionada. Elena bajó el fusil y saludó con una señal de victoria. Buen trabajo. Ganamos. Al amanecer, el Centro de Control del Ejercicio anunció el resultado. Victoria aplastante de la 15ª Brigada. Era la primera vez en la historia del ejército que un comandante de brigada se infiltraba personalmente en las líneas enemigas y mataba al comandante enemigo. El general Fernando Morales no podía levantar la cabeza. Se sentó en el suelo, aturdido, mirando a Elena. La mujer a la que había despreciado, la que creía una política, era un monstruo. Una verdadera soldado de campo. Elena se acercó al general Morales y le tendió la mano. Fue una buena batalla, mi general. La próxima vez nos veremos en el frente. El general Morales, temblando, le tomó la mano. En su mirada, el desprecio había desaparecido, reemplazado por el miedo y el asombro. Sí. Perdí. Eres increíble. La leyenda de la víbora no era un rumor. Elena se dio la vuelta hacia sus soldados. Los hombres del 3er batallón, que habían pasado la noche revolcándose en la nieve, la aclamaron. ¡Viva la general! ¡Viva la 15ª Brigada! Sus gritos llenaron los valles de la sierra. Elena levantó el puño en alto. Ya no era simplemente una comandante. Era la heroína de sus soldados y el orgullo de la 15ª Brigada. Pero la alegría de la victoria fue breve. Recibió una llamada urgente del alto mando en la Ciudad de México. El resultado del ejercicio había sido tan impactante que el jefe del Estado Mayor quería verla en persona. Y detrás de esa llamada, la esperaba otra misión gigantesca. Las fuerzas que envidiaban su habilidad estaban tendiendo su última trampa. Con la gran victoria en el ejercicio del CNA y la erradicación de la corrupción en los alimentos, la fama de la general Elena Vargas se disparó. La prensa la aclamaba como una verdadera soldado, la Juana de Arco de México. Pero donde la luz es fuerte, la sombra es densa. Los grupos de poder dentro del ejército, que se sentían amenazados por sus acciones audaces, preparaban su último contraataque. En el centro de esto estaba el general de división Ricardo Guzmán, comandante de personal del ejército. Era compañero de promoción del director de logística encarcelado y tenía estrechos vínculos con la familia del mayor Montenegro. Planeó una astuta campaña mediática para evitar que Elena fuera considerada para el próximo ascenso. Una mañana, los foros de internet y las secciones de comentarios de las noticias comenzaron a llenarse de mensajes. Comandante de la 15ª Brigada abusa de los soldados. Ola de pacientes con congelación por el frío extremo. Entrenamiento para la foto que ignora la seguridad. Los soldados se están destrozando. La histeria de la comandante mujer, grave violación de los derechos humanos de los soldados. Fotos hábilmente editadas y denuncias anónimas inundaron la red. Una foto de un soldado desmayado por el agotamiento durante el entrenamiento fue presentada como si hubiera sido víctima de abuso.
La decisión de cancelar el rancho corrupto y organizar una parrillada con su propio dinero fue tergiversada como una violación de las regulaciones y malversación de fondos. La opinión pública cambió en un instante. Las quejas inundaron la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y los manifestantes se congregaron frente al cuartel exigiendo una investigación. El general Guzmán, sin perder tiempo, envió un equipo de la Contraloría del Ejército a la 15ª Brigada. Esta vez, era una inspección de alta intensidad a nivel del Ejército, no de la Sedena. En su oficina, Elena observaba a los manifestantes afuera con una expresión amarga. Pensé que había acabado con las ratas de afuera, pero todavía quedan algunas adentro. Su asistente entró con cara de preocupación. Mi general, el Consejo de Disciplina del Ejército se reunirá la próxima semana. Podrían ordenar su suspensión. Debemos preparar una defensa. ¿Defensa? ¿Por qué debería defenderme si no he hecho nada malo? Es cierto que el entrenamiento fue duro, y que rompí las reglas al pagar la comida de mi bolsillo. Pero no me avergüenzo. Elena no cedió. Frente al equipo de la Contraloría, defendió con orgullo su filosofía de mando. Pero el equipo, influenciado por Guzmán, no la escuchó. Ya habían decidido su destitución y llevaron a cabo una investigación amañada. El ambiente en la brigada se enrareció. Los soldados estaban ansiosos por los rumores de que su comandante podría ser relevada. Oye, ¿de verdad van a despedir a la general? No puede ser. ¿Es un crimen darnos de comer bien y entrenar con nosotros? Los de arriba están podridos. En ese momento, en el dormitorio, el sargento Miguel Ángel Ramírez, que miraba su teléfono, se levantó de un salto. No podemos quedarnos de brazos cruzados. Creen que somos las víctimas porque no decimos nada. ¿Y qué podemos hacer nosotros? Decir la verdad. ¿Quiénes son las verdaderas víctimas y quién es la verdadera heroína? Miguel Ángel, con manos temblorosas, comenzó a escribir en una popular comunidad anónima en línea para militares. Soy el sargento Miguel Ángel Ramírez, del 3er Batallón de la 15ª Brigada. Todo lo que se dice en las noticias es mentira. Describió detalladamente cómo la general Elena Vargas había salvado su vida en el campo de entrenamiento, cómo había cargado la mochila de un soldado en la marcha de 40 kilómetros, cómo había desechado la carne podrida y pagado las carnitas de su propio bolsillo. Y al final, añadió, no fuimos maltratados, por primera vez, fuimos tratados como soldados. Si pudimos soportar el frío, fue porque la general estaba al frente, protegiéndonos del viento. Por favor, protejan a nuestra comandante. El post de Miguel Ángel fue la chispa que encendió la pradera. Los soldados de la 15ª Brigada comenzaron a comentar y a compartir sus testimonios. Incluso los veteranos que ya se habían dado de baja se unieron. Yo me di de baja el mes pasado. La general Vargas es una verdadera soldado. Cualquiera que lo niegue es un pendejo. Solo por haber echado a ese basura de Montenegro, merece un premio. La opinión pública dio un giro de 180 grados de la noche a la mañana. Cuando se reveló que todo era una campaña de desprestigio, la ira del público se dirigió hacia el ejército y el general Guzmán. En la plataforma de peticiones del gobierno, una petición para retirar la sanción a la general Vargas y castigar a los conspiradores alcanzó rápidamente 200.000 firmas. El día del Consejo de Disciplina, en la sala de conferencias del alto mando, el general Guzmán, sentado en la presidencia, sudaba mientras miraba las noticias en su teléfono. La opinión pública se había vuelto incontrolable y hasta el secretario de la Defensa le había dado la espalda. Elena entró en la sala con su uniforme de gala. Su expresión seguía siendo serena. General Vargas, los cargos en su contra son. Cuando Guzmán intentó hablar, Elena lo interrumpió. ¿Cargos? ¿El de entrenar duramente a los soldados? ¿O el de alimentarlos bien? ¿O quizás el crimen de haber ofendido a los generales incompetentes y corruptos? ¿Qué? Cuida tus palabras. General Guzmán, cree que no sé que recibió favores del padre de Javier Montenegro y lo protegió. Elena sacó otra grabadora de su bolsillo.
Contenía una grabación de la conversación entre el general Guzmán y Montenegro durante una visita a la prisión después de su arresto. Elena, a través de sus contactos de inteligencia, había interceptado las visitas de Montenegro. Tú mantén la boca cerrada esta vez y yo me encargaré de sacarte. A esa Elena Vargas, de alguna manera le quitaré el uniforme. Cuando la grabación se reprodujo, la sala se sumió en el silencio. El general Guzmán, con el rostro pálido, se desplomó en su silla. A partir de este momento, usted ya no es mi problema. Enfréntese al juicio del pueblo y de la ley. La puerta se abrió y entraron los investigadores de la Fiscalía Militar. El general Guzmán fue arrestado en el acto por cargos de soborno y abuso de autoridad. Sus gritos mientras era arrastrado eran más patéticos que los gritos de guerra de los soldados de la 15ª Brigada. Al salir de la sala, Elena miró al cielo. Las nubes de tormenta se estaban disipando. Lo que la había protegido no eran sus insignias ni el poder. Fueron los soldados a los que había tratado con sinceridad. Sus corazones. El tiempo pasó y llegó marzo. El viento helado de la sierra amainó y el agua del deshielo corría por los arroyos. La 15ª Brigada se había transformado en la unidad con la moral más alta y la mayor capacidad de combate del ejército mexicano. Este lugar, antes conocido como el Cementerio de Generales, era ahora la cuna de una leyenda. Y hoy era el día de la baja del sargento Miguel Ángel Ramírez. En el puesto de guardia, Miguel Ángel, con su uniforme perfectamente planchado y la insignia de veterano en el pecho, estaba de pie. Sus compañeros lo levantaron en hombros. Buen trabajo, sargento. Ve y gana mucho dinero. Llámanos. Te invitamos a comer. Después de la ruidosa despedida, justo cuando Miguel Ángel iba a cruzar el puesto de guardia, un jeep se acercó a toda velocidad desde el edificio principal. El vehículo llevaba la placa de la comandante de la brigada. Los ojos de Miguel Ángel se abrieron de par en par. El coche se detuvo y del asiento trasero bajó la general Elena Vargas. En lugar de su vara de mando, llevaba una pequeña bolsa de compras. Mi general. Miguel Ángel, sorprendido, saludó. Elena sonrió, le tomó la mano y se la bajó. No saludes. Ya eres un civil. Su voz era cálida, como la que había escuchado en el lodazal del campo de entrenamiento. Elena le entregó la bolsa. Toma. Unos zapatos para cuando salgas. Has trabajado hasta desgastar las botas, así que al irte debes llevar unos buenos zapatos. Dentro de la bolsa había unos tenis de marca. Los ojos de Miguel Ángel se enrojecieron. Que la comandante en persona viniera a despedir a un simple soldado y le diera un regalo era algo inimaginable. Mi general, gracias. Muchas gracias. Miguel Ángel se mordió el labio para no llorar. Los recuerdos fríos y difíciles del invierno pasado pasaron por su mente como un relámpago. Pero en cada uno de esos recuerdos, siempre estaba la general Elena Vargas. Miguel Ángel, fuiste uno de los subordinados de los que más me he enorgullecido en mi carrera militar. Gracias al valor que mostraste, yo también pude resistir. No pierdas ese corazón cuando salgas a la vida civil. Lo recordaré, mi general. Usted también, por favor, cuídese mucho. Nunca olvidaré a la 15ª Brigada. Miguel Ángel volvió a saludar respetuosamente. Esta vez, no como un soldado, sino con el respeto hacia una mentora de vida. A la orden. Elena también se puso firme y le devolvió el saludo. A la orden. Buen viaje. Miguel Ángel cruzó el puesto de guardia. No miró hacia atrás. Pero sentía que, a sus espaldas, la bandera de la 15ª Brigada y la figura de la general Elena Vargas despidiéndolo se erigían como una montaña sólida. Después de que Miguel Ángel se fuera, Elena caminó por el campo de desfiles con su asistente. En el campo, donde brotaba la hierba nueva, los reclutas corrían gritando con fuerza. Asistente. Sí, mi general. ¿Ya está programado el entrenamiento de campo de este año? Está previsto para el mes que viene. Elena sonrió.
Bien. Esta vez, lo alargaremos 2 días más. Y yo también participaré. Dile que se preparen, porque esta vez en la cámara de gas voy a cantar 2 estrofas completas. El asistente puso cara de sufrimiento, pero los pasos de Elena eran más ligeros que nunca. La brisa primaveral de la sierra rozó sus 2 estrellas. La carne podrida había sido estirpada, y en su lugar, había crecido nueva carne, fuerte. Mientras ella estuviera allí, la 15ª Brigada